Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, fue uno de los faraones más notables de la historia del Antiguo Egipto. Reinó durante la 19ª dinastía egipcia, unos 66 años. Su reinado suele considerarse uno de los más largos y exitosos de la historia egipcia. Ramsés nació en 1303 AC, durante el reinado de su padre, el faraón Seti I. Ramsés era el tercer hijo de Seti I y la reina Tuya. La infancia de Ramsés estuvo marcada por su posición real y por crecer en un entorno palaciego. Como miembro de la realeza, recibió una educación especializada que incluía instrucción en literatura, religión, estrategias militares y administración. El padre de Ramsés era un faraón militarmente activo y llevó al joven príncipe a campañas militares para exponer al heredero a los aspectos prácticos del gobierno y el liderazgo militar. Estas experiencias moldearon el futuro enfoque militar y político de Ramsés. A los 14 años, Ramsés II ya ostentaba el título de príncipe heredero y fue nombrado corregente de su padre, una práctica habitual en el Antiguo Egipto para garantizar una transición fluida en el poder. Cuando Seti I murió hacia 1290 AC, Ramsés II ascendió al trono como faraón de Egipto. Su ascenso al trono fue relativamente tranquilo, gracias a su corregencia y a la sólida educación que había recibido. El reinado de Ramsés comenzó alrededor de los 25 años. Eligió establecer su capital en Pi-Ramsés antes de trasladarla a Tebas más adelante en su reinado. Ramsés II es conocido sobre todo por sus obras de construcción y remodelación en todo Egipto. Supervisó la construcción de innumerables templos, monumentos y estatuas, como el famoso templo de Luxor y el templo de Karnak. También es responsable del templo de Abu Simbel, uno de los monumentos más emblemáticos del Antiguo Egipto. En el segundo año de su reinado, Ramsés II derrotó una invasión de grupos de piratas Sherden, también conocidos como los pueblos del mar. Los Sherden formaron una confederación de guerreros mercenarios y piratas a finales de la Edad de Bronce y atacaron a algunos de los reinos más poderosos de la época. Las exitosas campañas de Ramsés II contra los pueblos del mar contribuyeron a la estabilidad de la región del Mediterráneo Oriental durante parte de su reinado. La batalla de Kadesh, que tuvo lugar hacia 1274 AC, es una de las más famosas y documentadas del Antiguo Egipto. La región de Levante, que comprende partes de Siria, Israel y Palestina, era estratégicamente importante debido a sus rutas comerciales y recursos naturales. Egipcios e hititas tenían intereses contrapuestos en esta región. Antes de la batalla de Kadesh, Ramsés II y Hattusilis III, rey del imperio hitita, habían firmado un tratado de no agresión. Sin embargo, las relaciones se deterioraron cuando Ramsés II acusó a los hititas de apoyar a los rebeldes de la región. Ramsés II dirigió una campaña militar para recuperar el control de Levante y expulsar a los rebeldes y a sus partidarios hititas. El faraón confiaba en sus fuerzas más numerosas y bien entrenadas, pero los hititas consiguieron sorprender a los egipcios con una estrategia inicialmente exitosa. Lanzaron un ataque sorpresa contra el campamento de Ramsés cuando las fuerzas egipcias se acercaban a la ciudad de Kadesh. La rápida movilización de los hititas cogió por sorpresa a los egipcios, que los rodearon desde distintas direcciones. El faraón egipcio quedó temporalmente aislado del resto de sus tropas y con la ayuda de su guardia personal, tuvo que luchar por su vida hasta que llegaron los refuerzos. Ramsés II informó personalmente de la batalla, describiendo un duelo uno contra uno con el príncipe hitita. Ramsés II pudo derrotar a sus atacantes iniciales y huir del campamento para reunirse con sus tropas principales. Los hititas, que creían que sus enemigos estaban totalmente derrotados, se detuvieron a saquear el campamento egipcio y se convirtieron así en blanco fácil del contraataque de Ramsés II. Los egipcios atacaron con toda su fuerza las desorganizadas filas de los hititas, que no tuvieron más remedio que huir. En la persecución que siguió, los carros hititas más pesados
fueron fácilmente alcanzados y despachados por los carros egipcios, más ligeros y rápidos. La batalla terminó en tablas, con numerosas bajas en ambos bandos. En lugar de continuar las hostilidades, egipcios e hititas optaron por negociar un acuerdo de paz, que se conoció como el Tratado de Kadesh, una de las primeras evidencias históricas de un tratado de paz internacional. El tratado estableció una alianza defensiva entre Egipto y los hititas contra las amenazas externas. El tratado también proporcionó un periodo de estabilidad en las relaciones entre Egipto y los hititas, marcando un temprano ejemplo de diplomacia internacional. Ramsés II también llevó a cabo varias campañas militares en el sur, en la región de Nubia, para proteger las fronteras de Egipto y mantener el control sobre los recursos de la región. Nubia era una región rica en recursos, como oro y piedras preciosas, y su control era vital para el antiguo Egipto. Ramsés II adoptó la estrategia de integrar en su ejército a miembros de los grupos nubios conquistados. Esto no solo reforzó las tropas egipcias, sino que también les ayudó a asimilarse y a mantener la estabilidad en la región. Ramsés II era conocido por promover una imagen poderosa y divina de sí mismo. Las esculturas y textos tallados como relieves en piedra por faraones anteriores podían borrarse fácilmente, por lo que sus imágenes y palabras fueron distorsionadas por sus sucesores. Por esta razón, Ramsés insistió que sus esculturas estuvieran profundamente talladas en la piedra, lo que no solo las hacía menos susceptibles de alteraciones posteriores, sino que también las hacía más prominentes cuando se exponían a la luz solar. Ramsés tuvo una importante vida familiar, con varias esposas y numerosos hijos e hijas. Nefertari fue una de las esposas más queridas e influyentes de Ramsés. Desempeñó un papel destacado en su vida, y monumentos como el templo de Abu Simbel llevan inscripciones y representaciones dedicadas a ella. Meritamón era una de las hijas de Ramsés II, pero también se convirtió en una de sus esposas. Esta práctica de casar a las hijas era habitual entre la realeza egipcia para mantener los linajes reales. Las fiestas de Sed eran rituales de renovación en los que el faraón participaba en diversos ritos y ceremonias para demostrar su vitalidad, vigor y capacidad para seguir gobernando con éxito. Durante las fiestas de Sed, Ramsés II participaba en ceremonias religiosas en honor de los dioses egipcios. Estas ceremonias se celebraban en templos e incluían ofrendas y oraciones. Este ritual simbolizaba la continuidad de la autoridad real y la garantía de estabilidad y prosperidad para Egipto. Ramsés II gobernó durante unos 66 años, lo que le convierte en uno de los faraones más longevos de la historia egipcia. Murió hacia 1213 AC y fue enterrado en el Valle de los Reyes, aunque su cuerpo ha sido trasladado varias veces a lo largo de los siglos. Su reinado dejó un legado duradero, tanto en términos de logros arquitectónicos como de influencia política. El sucesor de Ramsés II fue su 13º hijo, llamado Merneptah. La transición de poder parece haber sido relativamente tranquila, aunque hubo disputas entre algunos de sus hijos por la sucesión. La muerte de Ramsés II marcó el final de uno de los reinados más poderosos y duraderos de la historia egipcia. Su legado se extiende también a la dinastía ramésida, a la que perteneció, y a la influencia duradera que ejerció en la política y la cultura egipcias. Hatshepsut fue una de las figuras más destacadas del antiguo Egipto, ya que fue una de las pocas mujeres que gobernó como faraón. Su historia es fascinante y está llena de intrigas políticas y logros notables. Hatshepsut nació hacia 1508 a.C. Era hija del faraón Tutmosis I y de la reina Ahmose. Su nombre de nacimiento significa la más noble de las nobles. Desde muy pequeña, quedó claro que Hatshepsut no era una niña corriente. Su mirada era penetrante, llena de determinación, como si ya supiera que estaba destinada a grandes cosas. Al crecer, Hatshepsut demostró una inteligencia y astucia excepcionales, aprendiendo de los sabios y consejeros que rodeaban la corte real.
era una gran observadora que absorbía todas las enseñanzas con voracidad. Su padre, Tutmosis I, reconoció su potencial y la educó en el arte del gobierno y el liderazgo, preparándola para asumir un día responsabilidades que desafiaban las convenciones de su época. Cuando su hermanastro y marido, Tutmosis II, ascendió al trono, Hatshepsut se convirtió en su reina, pero no se contentó con ocupar una mera posición ornamental. Pronto se convirtió en una influyente consejera y una fuerza política entre bastidores, guiando a Tutmosis II en sus decisiones y moldeando el destino del reino. Sin embargo, la prematura muerte de Tutmosis II ensombreció Egipto. Su hijo con una concubina, Tutmosis III, era aún demasiado joven para gobernar en solitario. En un momento crucial, Hatshepsut asumió la regencia, prometiendo proteger el trono y al pueblo egipcio. Pero Hatshepsut tenía ambiciones aún mayores. Conocedora de su propia capacidad y decidida a garantizar la estabilidad de Egipto, tomó una audaz decisión. Se declaró faraona, asumiendo el título completo de Matkare, que significa verdad de Ra, es el alma de Ra. Vestida con las insignias y trajes tradicionalmente reservados a los faraones varones, desafió las normas de género y proclamó audazmente su autoridad. Bajo su reinado, Egipto floreció como nunca antes. Hatshepsut promovió la paz y la prosperidad, restaurando templos antiguos y estimulando el comercio con naciones lejanas. También ordenó expediciones a lo largo del Mar Rojo y Nubia, ampliando los dominios de Egipto y consolidando su posición como líder formidable. Pero su mayor legado quedaría escrito en piedra. Hatshepsut encargó obras grandiosas, como el magnífico templo de Ter el-Bahari, testimonio de la grandeza de su reinado y de su devoción a los dioses egipcios. Cada bloque de piedra, cada jeroglífico, contaba la historia de una mujer extraordinaria que desafió la tradición y dejó una huella indeleble en la historia de su pueblo. Sin embargo, el destino suele ser cruel con quienes desafían las convenciones establecidas. La muerte de Hatshepsut está rodeada de misterio, y no existe un consenso definitivo sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento. Algunos historiadores sugieren que pudo morir por causas naturales, como una enfermedad, pero también hay teorías que sugieren que su muerte pudo ser el resultado de conspiraciones y asesinatos. Tras la muerte de Hatshepsut, su hijastro Tutmosis III subió al trono e intentó borrar su memoria, eliminando su nombre de muchos monumentos e inscripciones. Pero el legado de Hatshepsut no pudo borrarse tan fácilmente. Siglos después, los egiptólogos han redescubierto su historia y reconocido su grandeza. Hatshepsut, la mujer que se convirtió en faraón, es recordada ahora como una de las gobernantes más notables del antiguo Egipto. Una visionaria que desafió las expectativas de su época y dejó un legado perdurable para las generaciones futuras. Y así, la historia de Hatshepsut, la gran Matkare, sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos el poder de la determinación, el coraje y la visión para cambiar el curso de la historia. Akenatón, también conocido como Amenofis IV, fue un faraón de la 18ª dinastía del Antiguo Egipto. Reinó aproximadamente entre el 1353 y 1334 AC. Akenatón quedó marcado en la historia egipcia por su personalidad excéntrica y su gobierno turbulento, y en la antigüedad se le conocía como el faraón loco. Akenatón era hijo del faraón Amenofis III y de la reina Ti. Como miembro de la familia real, creció en lujosos palacios y templos del antiguo Egipto, rodeado de una atmósfera de poder y privilegio. Como príncipe heredero, Akenatón recibió instrucción en religión, literatura, arte, historia, matemáticas, así como conocimientos militares y administrativos. Esta educación prepararía al príncipe para sus futuras funciones como faraón. Cuando Akenatón alcanzó cierta edad, se casó con Nefertiti, una mujer que se convertiría en una de las reinas más famosas del antiguo Egipto. Nefertiti dio a luz a muchas de las hijas de Akenatón y a un hijo,
que más tarde se convertiría en el famoso faraón Tutankamón. La pareja se empeñó en eternizar la imagen de su familia en pinturas y relieves, algo que sin duda iba en contra de las costumbres de la realeza egipcia de la época. El padre de Akenatón fue el faraón Amenofis III. Tuvo un reinado largo y en su mayor parte pacífico, marcado por las relaciones diplomáticas con las naciones vecinas, los proyectos arquitectónicos y la estabilidad financiera. Tras la muerte de su padre, Akenatón asumió el trono de Egipto en 1353 AC. En su quinto año como faraón, Akenatón cambió oficialmente su nombre de nacimiento, Amenofis IV, por el que le hizo famoso, Akenatón, que significa el que es útil a Atón. Es posible que durante su infancia y adolescencia, Akenatón ya hubiera estado expuesto a la idea de una religión monoteísta, es decir, que defendiera la creencia en un único Dios creador. Poco después de convertirse en faraón, Akenatón comenzó a promover el culto al dios Atón, que sería un aspecto del dios Sol, superior al antiguo dios Ra del panteón egipcio. Sin embargo, el fervor de Akenatón por el culto a Atón se intensificó y fue marginando progresivamente a otras deidades, elevando a Atón como único dios supremo. Durante el reinado de Akenatón, Egipto estaba bajo la fuerte influencia de los sacerdotes del templo de Amón, que habían acumulado mucho poder y riqueza a lo largo del tiempo. El templo de Amón en Karnak, en la ciudad de Tebas, capital de Egipto en aquella época, era el centro religioso más influyente para el pueblo egipcio. Con vastas tierras y recursos bajo su control, la clase sacerdotal de Amón tenía tanto poder político como religioso, y estaban muy descontentos con los cambios religiosos ideados por Akenatón. Al promover el culto al dios Atón y rechazar la religión politeísta tradicional de Egipto y a sus otras deidades, Akenatón desafiaba directamente a la poderosa jerarquía sacerdotal de Amón. Akenatón tomó medidas para reducir el poder y la influencia de los sacerdotes, que incluían el cierre de los templos dedicados a los dioses tradicionales y la reorientación de los recursos religiosos y los tributos al culto de Atón. Una de las medidas más radicales de Akenatón fue establecer una nueva capital llamada Aketatón. Esta medida sirvió para alejar el centro del poder real de la influencia de los sacerdotes de Amón en Tebas y consolidar el nuevo orden religioso. La marginación de los sacerdotes de Amón y el rechazo de las prácticas religiosas tradicionales alteraron las representaciones artísticas, el lenguaje e incluso aspectos de la vida cotidiana de la población egipcia. Los sacerdotes de Amón trataron de ocultar las estatuas y los textos sagrados a los guardias de palacio, enviados para reprimir a los sacerdotes ante la implacable persecución religiosa ordenada por el faraón. Akenatón y Nefertiti se proclamaron deidades en la tierra y ordenaron nuevos sacerdotes para los templos, o simplemente obligaron a los que adoraban a Amón a servir a la nueva religión monoteísta. Akenatón y Nefertiti exigieron que el culto y las oraciones se hicieran en su nombre. Akenatón también empezó a ignorar gran parte de los asuntos políticos de Egipto, y se dice que le importaba poco todo lo que ocurría fuera de los muros de su palacio. La economía de Egipto empezó a debilitarse, aumentaron la delincuencia y la corrupción, y la población empezó a temer que su faraón estuviera loco o poseído por un espíritu maligno. Akenatón reinó durante unos 17 años. Probablemente murió alrededor del año 1334 AC, pero la fecha exacta es incierta. Se desconoce la causa exacta de la muerte de Akenatón y se considera uno de los muchos enigmas de la historia egipcia. Existen muchas teorías sobre la muerte de Akenatón. Algunas sugieren que pudo haber sido depuesto o incluso asesinado, posiblemente debido al descontento generalizado entre la población por sus radicales reformas religiosas. Tras la muerte de Akenatón, Egipto atravesó un periodo de transición e inestabilidad. Los sucesores inmediatos de Akenatón
trataron de reparar los daños causados por las radicales reformas religiosas y políticas que había llevado a cabo. Se produjo un retorno progresivo a las prácticas religiosas politeístas en Egipto. Se abandonó el culto al dios Atón, se fue dejando atrás la construcción de la ciudad de Aketatón y se restableció el poder y la influencia de los sacerdotes de Amón en Tebas. Así termina la historia de Akenatón, el faraón que soñaba con ser un dios. El antiguo Egipto fue escenario de algunas de las disputas dinásticas más importantes de la antigüedad. En el corazón de este reino de pirámides y misterios, una atmósfera de incertidumbre rodeaba el trono real. El faraón Akenatón, conocido por su singular culto al dios Atón, dejó un controvertido legado a su hijo, Tutankamón, que asumió el trono como faraón tras la muerte de Akenatón. Tutankamón, aún un niño de 9 años, heredó un reino dividido y una nación en busca de equilibrio. Con el ascenso al trono de Tutankamón, su primera tarea fue restaurar el orden religioso tradicional. Sus consejeros, entre ellos el astuto general Horemheb y el experimentado visir Ay, trabajaron incansablemente para deshacer las reformas religiosas de Akenatón. Los templos que habían sido abandonados volvieron a abrirse y las deidades tradicionales se reintegraron en la vida cotidiana del pueblo egipcio. En el palacio real, Tutankamón se enfrentó a retos políticos e intrigas palaciegas. Su hermanastra, la bella princesa Ankhesenamón, se convirtió en su esposa, siguiendo una antigua tradición egipcia destinada a consolidar el linaje real. Pero los desafíos abundaban. Conspiradores y rivales intentaron socavar la autoridad del joven faraón, que luchaba por afianzar su posición de líder. Mientras Tutankamón navegaba por los intrincados pasillos del poder, un misterio se cernía sobre su propia existencia. La prematura muerte de su padre y su posterior ascenso al trono a tan temprana edad aumentaron las especulaciones sobre el destino que le aguardaba. Tutankamón sufría supuestamente de mala salud, y los rumores de que el joven faraón estaba maldito empezaron a extenderse por los pasillos del palacio. Tutankamón, a pesar de los desafíos, trató de aportar estabilidad al reino. Bajo su liderazgo, el comercio prosperó, se defendieron las fronteras y el pueblo encontró alivio a las tribulaciones del pasado. El joven faraón demostró una sabiduría superior a la de su edad, guiando a Egipto a través de una era de renacimiento y reconstrucción. Consejeros, generales y sacerdotes, cada uno en busca de influencia sobre el joven faraón, se convirtieron en participantes de un juego de intrigas, cuyo objetivo era forjar el destino de Egipto. El general Horemheb, fiel consejero de Tutankamón, se convirtió en la figura central de este juego. Su astucia militar era tan afilada como la hoja de una espada, y su ambición le impulsaba a consolidar el poder en medio de las incertidumbres de la sucesión. El matrimonio de Tutankamón con Ankhesenamón, aunque pretendía consolidar el linaje real, trajo consigo toda una serie de complicaciones. Los rumores de disputas conyugales e intrigas en el harén circularon entre los miembros de la nobleza egipcia, poniendo en entredicho la estabilidad del joven faraón. Mientras tanto, otros miembros de la corte, como el sabio visir Ay, se movían en la sombra, tejiendo alianzas y conspirando para asegurar su propio ascenso. El reinado de Tutankamón, aunque estuvo marcado por notables logros, también fue trágicamente corto. El joven faraón que ascendió al trono a los 9 años, vio cómo su reinado llegaba a un final prematuro, a la edad de 18 años. Su muerte, rodeada de misterio, sigue intrigando a arqueólogos e historiadores. Se han propuesto varias teorías para explicar la muerte de Tutankamón. Algunos estudiosos sugieren que fue víctima de una enfermedad, siendo la malaria una posibilidad considerable, dado el entorno favorable de su época. Otras teorías incluyen la posibilidad de un accidente o una herida en la pierna que se habría infectado. Otras especulaciones más sensacionalistas plantean la hipótesis de un asesinato. Se afirma que las intrigas palaciegas y las luchas por el poder pudieron dar lugar a una conspiración para apartar del trono al joven faraón. Sin embargo,
La falta de pruebas concluyentes convierte a esta teoría en objeto de especulación y debate entre los eruditos. Tras la prematura muerte de Tutankamón, el general Horemheb emergió como figura prominente en los pasillos del poder. Ante la falta de un heredero directo, Horemheb tomó la decisión de ascender al trono, convirtiéndose en el nuevo faraón de Egipto. El sucesor de Horemheb, el visir Ay, asumió el trono, continuando la política de su predecesor. A Ay le sucedió un joven militar llamado Ramsés I, que inició la 19ª dinastía, consolidando aún más los cimientos del orden en Egipto. El legado de Tutankamón quedó eternizado por su espléndida tumba y los tesoros que contenía. El descubrimiento por Howard Carter en 1922 despertó la fascinación mundial por el antiguo Egipto y cimentó la fama póstuma de Tutankamón. El enigma de su muerte no hace sino acentuar el aura de misterio que rodea la vida y muerte del joven faraón, convirtiéndolo en una figura icónica de la historia egipcia. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno y situada en el delta del Nilo. Cleopatra fue una importante reina del antiguo Egipto y su nombre cruzó las edades, convirtiéndola en una de las mujeres más conocidas de la historia de la humanidad. A lo largo de su vida, se destacó como una mujer estratega, decidida, muy inteligente, de gran astucia y poseedora de una fortuna gigantesca. El filósofo griego Plutarco escribió una vez las siguientes palabras sobre ella: el contacto de su presencia, si vivías con ella, era irresistible. La gobernante egipcia fascinó a mucha gente de su tiempo y hasta el día de hoy sigue encantando a mucha gente. Su trayectoria de vida sigue siendo ampliamente estudiada, investigada y debatida. Mucho de lo que sabemos sobre esta notable y perturbadora gobernante egipcia nos ha llegado a través de las obras de historiadores como Dio Cassi, Plutarco, Tácito y Suetonio, entre otros autores. Para tener una idea de su grandeza, hay algunos hechos interesantes por mencionar. En un templo dedicado a la diosa Venus, a petición del líder romano Julio César, que era un amante de Cleopatra, se construyó una estatua de oro de la reina egipcia. Se tiene constancia de que este monumento fue visto y venerado en el lugar hasta al menos el siglo II después de Cristo. Un hecho curioso es que en su vida Cleopatra fue venerada como una verdadera diosa, más precisamente como una nueva diosa Isis, y esta era una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. También fue identificada como Afrodita, diosa griega, cuyos atributos son similares a los de Isis. Cleopatra también poseía una inteligencia refinada como uno de sus rasgos principales. Recibió una educación exquisita, siendo junto con los otros niños reales educada en el palacio donde vivía. Cleopatra pudo comunicarse en unos 7 u 8 idiomas, lo que sin duda facilitó sus acuerdos y estratagemas políticas. Según se informa, fue la primera persona de su familia en hablar el idioma egipcio sin intérpretes. Además, sobresalió en sus estudios de filosofía y retórica. Desde muy joven había aprendido el arte de la oratoria, que podía utilizar también en el futuro hablando con postura, gestos apropiados y una voz suave. Su argumentación fue extremadamente coherente y profunda, y siempre demostró mucho conocimiento y razonamiento lógico. No era suficiente todavía, tenía grandes conocimientos literarios, siendo incluso apasionada por la Ilíada y la Odisea, 2 obras clásicas de Homero, y de las cuales, como se cuenta, Cleopatra conocía y recitaba algunos pasajes de memoria. La gobernante egipcia también tenía notables conocimientos de geometría y aritmética. Era una mujer especial y fascinante. En cuanto a su vasto conocimiento, hay que recordar que Cleopatra vivía en Alejandría,
que era un verdadero polo cultural de la antigüedad y que albergaba la conocida Biblioteca de Alejandría, que poseía una enorme cantidad de escritos, algo que nunca antes se había hecho. Estas circunstancias locales fueron ciertamente muy importantes e influyentes en la formación cultural de la gobernante egipcia. Sus hazañas la llevaron a ser la amante de dos de los más famosos generales romanos de su tiempo, el famoso Julio César y Marco Antonio. Con el tiempo, como suele ocurrir con las figuras históricas, mucha información sobre la vida de esta notable mujer ha sido tergiversada. Hoy en día podemos encontrar la imagen de Cleopatra impresa en los más diversos objetos, y su nombre es familiar para muchas personas, aunque no siempre se sabe quién era realmente. De hecho, estas representaciones físicas de la figura de la reina suelen consistir en uno de los muchos puntos distorsionados en relación con ella. Con respecto a la aparición de la reina, Plutarco escribió una vez las siguientes palabras: «No era en sí tan notable que no hubiera comparación, o que uno no pudiera verla sin ser tocado». También podemos tener una idea de cómo era físicamente a través de una serie de monedas que se hacían y circulaban en la época en que vivía Cleopatra. Estos objetos son las fuentes más fiables para que podamos imaginarnos cómo era. También hay algunos bustos que han sido tallados a lo largo del tiempo y que aparentemente representan a la reina. Cuando miramos las monedas, nos damos cuenta de que la nariz y la barbilla sobresalían un poco, lo que de hecho llevó al filósofo Pascal a escribir eso una vez: si la nariz de Cleopatra hubiera sido más pequeña, toda la faz del mundo habría sido diferente. Pues bien, considerando esta frase cómica y observando los rasgos que representan a la poderosa egipcia en monedas, podemos concluir que tal vez no fue tan extraordinariamente bella como el cine nos mostró en sus producciones. Pero una cosa es cierta: sus hechos y su forma de ser superan definitivamente a cualquier representación de Hollywood, y a partir de ahora veremos por qué. Cleopatra pertenecía a la dinastía Ptolomeo, que permaneció en el poder durante 3 largos siglos, y cuyo gobierno estuvo marcado por muchos matrimonios y asesinatos entre los propios miembros de la familia. Esta imponente dinastía comenzó a dar sus primeros pasos después de la muerte del poderoso Alejandro Magno, rey de Macedonia, porque con su muerte el imperio que había formado a través de sus conquistas se dividió entre sus generales. Entre estos hombres se encontraba un antepasado de Cleopatra, llamado Ptolomeo I Soter, que comenzó la dinastía Ptolomeo, después de que él comenzó a gobernar la magnífica ciudad de Alejandría, que era un centro cultural admirable y único del antiguo Egipto. Teniendo en cuenta este árbol genealógico, es importante recordar que la poderosa Cleopatra que conocemos y a la que nos referimos en este video es Cleopatra VII, ya que otras 6 Cleopatras la precedieron en su linaje familiar. En Alejandría, la reina vivía en un palacio muy lujoso, lleno de riquezas y bellos ornamentos. El lugar era enorme y espacioso, con más de 100 habitaciones y un impresionante paisaje exterior en el que había deslumbrantes jardines, decorados con bellas estatuas y fuentes. Este increíble palacio ha sido siempre más y más cubierto y ampliado, a medida que las generaciones de los Ptolomeos se sucedían. El lugar se convirtió en el palacio más lujoso de todo el Mediterráneo. Fue en este ambiente que Cleopatra, hija de Ptolomeo XII, creció. Tenía 2 hermanas, llamadas Berenice IV y Arsinoe IV, y 2 hermanos llamados Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV.
Cuando murió su madre, Berenice IV se estableció en el poder. Pero su período como gobernante fue corto y la joven terminó siendo asesinada por su propio padre. Recuerde que el linaje de los Ptolomeos tuvo como una de sus principales características una sucesión de asesinatos. De hecho, más tarde, Arsínoe IV fue exiliado por Julio César y posteriormente ejecutado por Marco Antonio, todo a instancias de su propia hermana Cleopatra. El destino de Ptolomeo XIV no fue diferente. Cleopatra comenzó a gobernar Egipto a la edad de 17 años, después de la muerte de su padre. Fue cuando, según la tradición, se casó con el hermano Ptolomeo XIII, que en aquel entonces solo tenía 13 años. Poco después de que Cleopatra se convirtiera en reina de Egipto, su hermano y esposo Ptolomeo XIII comenzó a interesarse en gobernar el país solo, sin la intervención de su hermana. Potino Aquila y Teodoto de Quios, que eran 3 consejeros importantes del joven rey, estuvieron de acuerdo con esta idea y estaban dispuestos a persuadir al muchacho para que rompiera con Cleopatra y la retirara del poder. En una ocasión, durante su gobierno, la reina intentó mantener vínculos políticos con Italia y ya había demostrado sus habilidades estratégicas. Comenzó a estrechar sus lazos de amistad con los romanos, que podrían convertirse en importantes aliados en caso de una guerra civil en Egipto. Su principal aliado sería el general Pompeyo, líder de una de las familias romanas más tradicionales. Tales maniobras diplomáticas llevaron a Cleopatra a ser acusada de traición por conspirar contra su hermano. En este período, a la edad de 21 años, la joven gobernante tuvo que abandonar Alejandría y se exilió en Siria, donde se estableció y formó un ejército. El joven rey egipcio y sus 3 consejeros decidieron ir en busca de la reina para impedir su regreso a Alejandría a cualquier precio. Pero en un momento de su búsqueda se encontraron con la inesperada noticia de que Pompeyo, que rivalizaba con el gran Julio César, estaba camino a tierras egipcias. Y pensaron que sería bienvenido por el faraón, ya que había sido un gran amigo de su padre. Pompeyo el Grande, que fue un general muy hábil y que a lo largo de su vida conquistó innumerables naciones, tanto en el continente africano como en Asia y Europa. Fue específicamente después de sufrir una derrota en Grecia que Pompeyo, temeroso, huyó a Egipto en busca de refugio después de una desastrosa derrota en Grecia contra su enemigo Julio César. Un conflicto dividió el Imperio Romano entre Pompeyo y Julio César. Este conflicto se conoció como la Guerra Civil de la Cesarea. En ese momento, cuando supieron que Pompeyo tenía la intención de desembarcar en el país, surgió un enfrentamiento que preocupó a los partidarios egipcios. Ayudar al viejo Pompeyo era un riesgo conocido, porque podía sonar como una especie de declaración de guerra a Julio César, que comandaba una máquina de guerra muy poderosa. Además de Ptolomeo y sus aliados, estaban convencidos de que Pompeyo podía, de alguna manera, ayudar a Cleopatra a retomar su espacio en la realeza. Y este era un problema que había que evitar. Pero Pompeyo había sido muy amigo del padre de la pareja que gobernaba Egipto, y por lo tanto, si no le ayudaban, podía romper los lazos con el país que podía hacer de Egipto un enemigo de Roma. Teodoto y los otros 2 consejeros, Aquila y Potino, reflexionaron sobre el tema. Fue una decisión muy difícil de tomar, y las consecuencias podían ser riesgosas.
Pero finalmente, mientras los tres consejeros luchaban por encontrar una solución, Teodoto, con una sonrisa en los labios, miró a sus compañeros y dijo: «Los muertos no muerden». Bueno, la elección estaba hecha. La idea era deshacerse de Pompeyo y aliarse con Julio César. Pompeyo, al acercarse a Alejandría, sintió que sería recibido por los egipcios, pero en realidad estaban conspirando contra el romano y lo estaban esperando, solo pretendiendo darle la bienvenida. Pero fue suficiente que Pompeyo pusiera un pie en suelo egipcio y pronto lo asesinaron de una manera brutal y sangrienta, arrancándole la cabeza. Julio César, pocos días después del evento, llegó a Alejandría para buscar a su oponente. Los egipcios le enseñaron la cabeza de Pompeyo, y César quedó conmocionado por tal violencia. A pesar de ser su enemigo, César respetaba la figura de Pompeyo. A instancias de César, el consejero de Ptolomeo fue ejecutado. César desembarcó con su ejército y se dirigió al Palacio Real, donde se instaló, e informó que le gustaría ver al rey y a la reina. Recordemos que Ptolomeo XVIII estaba preparado para enfrentarse al ejército de su hermana. Cuando se le informó de la llegada de Julio César, se retiró de donde estaba y se dirigió a su palacio. Pero, ¿qué hay de Cleopatra? ¿Cómo podía regresar si había abandonado Alejandría y si su hermano y sus fieles guardianes la querían fuera de la ciudad? Estaba en peligro y sabía que no podía ser vista. La reina entonces tuvo una idea bastante inusual. Para conocer a Julio César, ideó un plan y para ponerlo en práctica, contó con la ayuda de un proveedor siciliano llamado Apolodoro, que fue su cómplice. Según los informes, entraron en una embarcación en la que la reina estaba escondida, navegando por el río Nilo durante un periodo de 8 días. Cuando estaban cerca de Alejandría, Cleopatra, aún con la ayuda de Apolodoro, entró en una bolsa de transporte de papiro. El cómplice de la reina ató la bolsa grande con una cuerda de cuero y entró cuidadosamente en el palacio, dejando la bolsa directamente en la habitación de Julio César. No sabemos exactamente cuál fue la reacción del romano cuando encontró a Cleopatra, pero sí sabemos que la mujer egipcia pronto lo convenció. Con César a su lado, todo sería más fácil. La oportunidad de deshacerse de su hermano y gobernar de acuerdo a sus intereses estaba finalmente a su alcance. Debido al asesinato de Pompeyo, Julio César tuvo una muy mala impresión de Ptolomeo. Cleopatra se las arregló para utilizar la muerte de su antiguo aliado a su favor. La reina convenció a César de que ella era la persona adecuada para sentarse en el trono de Egipto. La reina de Egipto y Julio César tuvieron una relación amorosa. La decisión de César de apoyar a Cleopatra enfureció a Ptolomeo, quien le declaró la guerra a Julio César. El general romano estaba en desventaja numérica y por lo tanto tomó una posición defensiva. Este evento se conoció como el Asedio de Alejandría. César y sus hombres lucharon valientemente para defender su posición a la espera de la llegada de refuerzos. Cuando llegaron sus aliados, César derrotó al ejército de Ptolomeo en la batalla del Nilo. El joven faraón finalmente se ahogó en las aguas del río.
Con Julio César, la reina tuvo un hijo llamado Ptolomeo César, que llegó a ser histórica y popularmente conocido como César. El apoyo de César fue esencial para que Cleopatra se consolidara en el trono de Egipto. El general romano regresó a Roma y Cleopatra reinó soberana sobre Egipto. Todo se veía muy bien, pero estaba por llegar un gran cambio. Cleopatra se había consolidado en el trono de Egipto y bajo su administración Egipto prosperó y la ciudad de Alejandría experimentó un auge cultural financiado por la reina. Cleopatra organizó una expedición para visitar Roma. Allí se alojó en una mansión que perteneció a Julio César. La reina egipcia trajo a su hijo Cesarión, de la unión con el general romano. Julio César estaba en la cima de su poder y como líder de su nación estaba llevando a cabo varias reformas políticas y sociales. También organizó un triunfo en su propio honor. Al desfile de César asistió Arsonio, la hermana de Cleopatra, que fue mostrada como prisionera, símbolo de la victoria de Roma sobre los egipcios. César presentó la ciudad a la reina egipcia, pero Roma aún no había alcanzado la gloria que la hizo entrar en la historia. Todavía no podía compararse con Alejandría, la capital del Egipto tolemaico. La relación de César con una extranjera fue muy mal vista por la élite romana. Los rumores y las mentiras sobre la pareja se propagaron con gran rapidez. César había sido nombrado dictador vitalicio y acumulaba un poder inigualable. Los senadores romanos tenían su poder agotado y temían perder el resto de su poder restante. Así que empezaron a conspirar contra la vida de César. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado por políticos romanos en una sesión del Senado. El caos se instaló en Roma y el general Marco Antonio, que era la mano derecha de César, inició una cascada de conspiradores. También leyó en una plaza pública el testamento de César, en el que el hijo que tuvo con Cleopatra no estaba entre sus herederos. En su testamento, César indicó a su sobrino Octaviano como su sucesor. Roma ya no era un lugar seguro para la reina egipcia y se fue a su reino. Mientras tanto, Octaviano y Marco Antonio dirigieron sus ejércitos en la búsqueda de los hombres que traicionaron a César. Hubo un encuentro muy notable entre Cleopatra y Marco Antonio. En el año 41, envió un mensajero a Alejandría y a través de este hombre convocó a la reina a una reunión en Tarso, una ciudad situada en la actual Turquía. La reina egipcia llegó al lugar en un impresionante barco. El barco tenía una popa de oro. Sus remos eran de plata y las velas eran de color púrpura. La navegación se acompañaba de música. Se tocaron pífano, lira y flauta. Toda la población se apresuró a abandonar sus deberes para acompañar la llegada triunfal de Cleopatra. Desde entonces, Marco Antonio estaba completamente y perdidamente enamorado de ella. Aún en el año 41 a.C., Cleopatra invitó al poderoso Marco Antonio a visitar Alejandría. Sin embargo, después de pasar algún tiempo en la ciudad egipcia y de involucrarse con la reina, el romano tuvo que abandonar el lugar y los dos mantuvieron correspondencia. Pasó un buen rato antes de que la pareja se encontrara de nuevo. Pero antes de tal reunión, algo sucedió. En el 40 a.C., Cleopatra dio a luz a gemelos,
que fueron reconocidos por el propio Marco Antonio como sus herederos. Los niños se llamaban Helio, de origen griego, que significa sol, y Selene, que significa luna. Durante el período en el que el ejército romano estaba lejos y se separó de la reina egipcia, volvió a los brazos de Fulvia, su esposa, en Roma, aunque no pudo olvidar a Cleopatra. Pero Fulvia falleció, lo que podría haber facilitado las cosas y permitido a Marco Antonio reunirse finalmente con Cleopatra de nuevo. El problema es que Octaviano, el sobrino de Julio César, no quería que eso sucediera y sugirió que su hermana, Octavia, se casara con el general romano. Eso sucedió y tuvieron 3 hijos en un periodo de 2 años. Marco Antonio, después de la muerte de César, se convirtió en el cónsul general. Más tarde, su poder se dividió entre él, Octaviano y Lépido, una asociación política conocida como el Segundo Triunvirato. Lépido terminó distanciándose de la vida política y, desde entonces, se ha producido una disputa entre Octaviano y Marco Antonio. El poder en Roma se dividió entre los dos. El sobrino de César gobernaría el oeste, mientras que Marco Antonio cuidaría las provincias del este. Aunque Marco Antonio estaba casado e incluso contra la voluntad de Octaviano, el romance con Cleopatra no había terminado. Se reunieron de nuevo en la ciudad de Antioquía, donde finalmente hicieron oficial su unión. El romance entre los dos fue próspero y ambos parecían estar enamorados viviendo juntos en Alejandría. La pareja celebró muchas fiestas y banquetes, a través de los cuales destacaron su soberanía. Sin embargo, los romanos tuvieron que abandonar Egipto después de un ataque en Siria y Asia Menor para los habitantes del Imperio Parto en la antigua Persia. Octaviano reprochó y se sintió frustrado por la relación entre el romano y la poderosa egipcia, en parte por su hermana Octavia, que fue finalmente rechazada por Marco Antonio, en parte por el temor de perder parte del imperio romano de la pareja. Una nueva guerra civil estalló en Roma entre los partidarios de Marco Antonio y Octaviano. En el año 31 a.C. tuvo lugar la batalla de Actium, una región situada en Grecia, donde ambos se enfrentaron. Cleopatra acompañó a su marido cuando fue a la larga batalla. Pero tan pronto como la derrota de Marco Antonio se hizo visible, regresó a Egipto, anunciando serenamente un falso triunfo. Octaviano obtuvo una victoria decisiva en la batalla naval de Acasio, y dicha victoria marcó el fin de la República Romana y el comienzo del período imperial. Sus oponentes, sin embargo, eventualmente descubrieron la verdad, mientras que Cleopatra trató de mantenerse y ganar aliados. Actuó incansablemente para que, junto con Marco Antonio, pudiera levantarse de nuevo. Sin embargo, después de la derrota ya no era la misma persona. Octaviano dijo que si Cleopatra mataba a su amado, recibiría el perdón. Sin escuchar esta propuesta, la reina egipcia siguió intentando revivir a su marido, mientras intentaba descubrir con su médico personal un veneno que fuera indoloro. La reina se preparaba para lo peor. El fin de Marco Antonio fue trágico. Mientras Cleopatra trataba de huir de Octaviano y de su ejército, que había llegado a Alejandría, llegó a los militares romanos la noticia de que su amada había muerto. Inconsolable, tomó su espada y la golpeó fuertemente contra su propio pecho. Sin embargo, el golpe no era tan seguro,
y Marco Antonio no murió inmediatamente. Así, mientras sangraba y sufría el dolor del golpe, descubrió que Cleopatra seguía viva y aún así logró encontrar a la monarca egipcia y fue en los brazos de su amada que dio sus últimos suspiros. Para cuando llegó a su compañero, Marco Antonio ya había perdido mucha sangre y no había nada que hacer para salvar su vida. Sin embargo, antes de morir, todavía no tenía los brazos de su amada Cleopatra, por lo que él le pidió que intentara colaborar con su oponente Octaviano, para que él pudiera perdonarse la vida. Después de esa petición, el gran Marco Antonio Romano llegó a su fin. Cesarión, el heredero de César, poco después fue asesinado por Octaviano. Un hecho curioso es que en aquellos días era común que las mujeres se hicieran en los entierros con puñetazos y arañazos que iban acompañados de gritos de dolor y desesperación. Esto es lo que Cleopatra hizo antes de su difunto amado. Estaba tan herida que terminó con una infección y fue tratada por órdenes de Octaviano. Sin embargo, la reina, sacudida por la muerte de su amado Marco Antonio y temerosa por su futuro, trató de resistir el tratamiento para poder morir. Pero Octaviano la aterrorizó con amenazas a sus hijos. Cleopatra cedió y, por el bien de los herederos, se trató adecuadamente hasta que recuperó la salud. Cleopatra también tuvo un final muy notable, que fue uno de los eventos responsables de hacerla eterna en la historia. La reina egipcia no pudo escapar de las garras de su rival Octaviano, que la encarceló en Alejandría. Pero ella se resistió y estaba segura de que no quería rendirse al enemigo y sufrir la humillación de convertirse en prisionera y rehén de Roma. Eso sería ciertamente muy embarazoso para una mujer como ella. En cuanto a sus hijos, Cesarión fue asesinado, como se dijo, y los otros fueron llevados a Roma para ser criados por Octavia. Cleopatra fue constantemente vigilada por orden de Octaviano, ya que había intentado suicidarse 2 veces después de la muerte de Marco Antonio. Pero los planes de Octaviano no eran nada prósperos, pues la reina, siempre astuta, finalmente consiguió su propia vida. Antes de eso, sin embargo, envió una carta a Octaviano pidiendo ser enterrada junto a su difunto marido. En cuanto a su muerte, algunas fuentes dicen que fue picada por una serpiente, muriendo por el efecto del veneno. Pero otras fuentes y estudiosos dicen que Cleopatra tomó algún tipo de veneno, y debido a estas incertidumbres, su fin es bastante controvertido. Algunas fuentes mencionan que el médico personal de Cleopatra era muy conocedor de los venenos. Además, la reina, como hemos visto, siempre ha sido muy estratega y efectiva, por lo que es muy probable que haya articulado su muerte con antelación. Por último, aunque tal vez prevalezca la versión popular y persistente de la muerte de Cleopatra al dejarse picar deliberadamente por una serpiente, podemos decir que es mucho más probable que simplemente haya ingerido algún tipo de veneno letal que no le causó grandes molestias en el momento de su muerte. El hecho es que fue encontrada en un sofá, vestida con un hermoso atuendo y de apariencia serena. Murió 9 días después de la muerte de su amado. Su funeral fue solemne y elegante, digno de una reina egipcia. Su petición de ser enterrada junto a Marco Antonio fue respondida rápidamente. Después de la muerte del poderoso monarca, Egipto se convirtió en una provincia romana. El fin de la hegemonía de la dinastía ptolomaica sobre Egipto. La historia de Cleopatra es, de hecho, fascinante.
Muchas de sus antepasadas fueron poderosas gobernantes de Egipto junto con sus maridos. De hecho, algo muy interesante es que las mujeres egipcias poseían en esa época mayor libertad que las mujeres de otras civilizaciones. Cleopatra no se quedó atrás en este linaje de mujeres gobernantes, convirtiéndose en una figura célebre. Su trayectoria vital fue especialmente agitada e impresionante en varios aspectos, empezando por el linaje ptolomaico, que por sí mismo ya es impresionante debido al número de asesinatos entre los propios miembros de la familia. Este hábito, por cierto, fue heredado por la propia Cleopatra. Pero independientemente de esta serie de asesinatos, hay que tener en cuenta que el gobierno de los ptolomaicos fue de gran relevancia para Egipto, y Cleopatra era una mujer que tenía grandes responsabilidades en sus manos y tenía que tomar decisiones importantes durante su vida como gobernante de Egipto. Tenía admiradores y rivales. Era capaz, provocativa y extremadamente influyente. Una mujer rara, especial y muy decidida, que siempre tuvo en mente las estrategias necesarias para lograr todos sus objetivos. Cleopatra, como hemos visto, brilló y encantó a todos por su vasto conocimiento y también por su inteligencia diferenciada. Bueno, todas estas cualidades que conformaban el perfil de la reina egipcia fueron ciertamente muy eficientes para que ella conquistara dos de los personajes más legendarios de nuestra historia: el poderoso Julio César y Marco Antonio. De hecho, con el paso del tiempo, la figura de Cleopatra fue a menudo tergiversada y la egipcia fue vista con cierto prejuicio. A veces parece que toda su trayectoria y logros de vida pueden resumirse en el hecho de que se involucró y sedujo a estos dos romanos. Pero esta visión de la vida de la reina es algo superficial, ya que ha tenido grandes logros en un sentido político. En cualquier caso, la legendaria reina egipcia terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración para algunos de los más grandes artistas que han existido, como el pintor Miguel Ángel, William Shakespeare e incluso el poeta brasileño Olavo Bilac, en cuyas manos la gobernante se convirtió en una ilustre obra de arte. Conociendo mejor su historia, vemos que no es de extrañar que Cleopatra haya fascinado a tanta gente en el periodo en que vivió y siga cautivando a tantos otros en nuestros tiempos.